¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a esta charla virtual dedicada a uno de los grandes maestros de la literatura universal, Fyodor Dostoyevsky. Esta es una charla de apreciación de libros y cine, auspicada por la Librería Internacional. Mi gran agradecimiento a la Librería Internacional por ofrecernos este espacio dedicado al arte, a la cultura. Hoy estoy realmente muy honrado de poder hablar sobre un tema realmente tan importante como es la figura de Fyodor Dostoyevsky y la forma en que sus obras han sido llevadas a la pantalla. Esta es una forma diferente, creo, de acercarse a uno de los grandes autores realmente de todos los tiempos. Estamos haciendo esto aprovechando el 200 aniversario del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky, nacido un 11 de noviembre de 1821, falleció en 1881, poco antes de cumplir los 60 años de edad. Es un genio del arte en general, y creo que se queda corta la definición de genio de la literatura universal, porque creo que hoy en día consideramos a Dostoyevsky como algo más que eso. Dostoyevsky, el tema realmente es muy amplio. Es un autor que en sus casi 60 años de edad escribió escribió 16 novelas y unos 18 cuentos o relatos cortos, y a través de sus creaciones ha dejado una huella imborrable en la historia de la cultura universal. ¿Por qué digo de la cultura? Porque sabemos que Dostoyevsky abrió nuevos caminos dentro de la literatura. Fue el primero en profundizar temas psicológicos, de adentrarse en la psicología de los personajes, de escudriñar incluso en los rincones a veces más oscuros del alma del ser humano, y haciendo cosas que realmente nadie había hecho antes que él, y abriendo entonces caminos narrativos que después todos los letrados, los artistas que vinieron después de él, siguieron de alguna manera, teniendo el ejemplo de lo que había hecho Dostoyevsky antes. Entonces, digamos que si pensamos 200 años, bueno, digamos que 150 años desde la publicación de sus obras, es mucho tiempo. Se ha como sedimentado la obra de Dostoyevsky en la cultura universal, y en especial, digamos que ha tenido muchas ramificaciones. Hoy vamos a hablar de las adaptaciones cinematográficas de la obra de Dostoyevsky, que son muchas y en algunos casos realmente muy interesantes. No vamos a poder abarcar todo, porque realmente no nos daría tiempo. Esta charla está como concebida para que dure unos 45 minutos, y espero no extenderme más, pero es un tema tan apasionante, tan interesante, que no prometo nada. No, la idea es como de escoger realmente no digo las obras más importantes de Dostoyevsky, sino las que han sido llevadas al cine de forma más asidua, más frecuente y con más éxito. Entonces voy a hacer una selección. Bueno, ya hice una selección previa de las 16 novelas de Dostoyevsky. Voy a comentar realmente solo cuatro de las más importantes, que son Crimen y Castigo, El Jugador, El Idiota y Los Hermanos Karamazov. Además, voy a mencionar uno de los relatos y que están incluidos en esta excelente recopilación de cuentos que está a la venta precisamente en Librería Internacional. Esta es una joyita, y además es una forma, creo, muy fácil y llevadera de entrarle al arte de Fyodor Dostoyevsky para alguien que no ha leído nada de él. En realidad, bueno, yo creo que si alguien no conoce Dostoyevsky, está
totalmente recomendado, ¿verdad? Para que lo vayan conociendo. Pero digamos que se puede empezar por cualquier lado. Creo que no hay pérdida con este gran escritor. Cualquier punto de partida es bueno. En lo personal, yo les recomiendo empezar con Crimen y Castigo, que es, de hecho, es la novela que vamos a mencionar más en esta charla. Y esta es una preciosa edición de portada dura, muy elegante, muy bonita. Crimen y Castigo es una de las obras más importantes seguramente de Dostoyevsky. Algunos críticos consideran Los hermanos Karamazov como su obra maestra, que fue la última novela que escribió, como era la más ambiciosa. Para Dostoyevsky esa era su obra maestra y así como la escribió incluso con esa intención de poner, supongo, un punto final a su carrera, aunque en realidad tenía planeado hacer incluso una segunda parte, una continuación de Los hermanos Karamazov. No lo pudo hacer porque falleció, repito, en 1881, poco después de terminar esa gran novela. Entonces, digamos que para algunos Los hermanos Karamazov es la mejor. Cada uno tiene sus gustos personales, pero sin duda Crimen y Castigo es como de los textos fundamentales para cualquiera que quiera acercarse a este escritor y que quiera mejorar su cultura general, ¿verdad? Porque estas realmente son obras maestras y les aseguro y les garantizo que si no conocen la obra de Dostoyevsky y incursionan en ella o empiezan a leer algún libro, van a quedar fascinados. Creo que hoy en día hay como no sé, una mala percepción de la obra de Dostoyevsky, como de que son novelas muy largas y por ende aburridas. Largas tal vez sí, pero aburridas jamás. Y ustedes se van a sorprender de ver la forma extraordinaria en que sabía escribir este hombre, como la prosa que tiene, la forma en que describe las situaciones y sobre todo los personajes. Evidentemente, Dostoyevsky era un gran observador de las personas, del prójimo. Observaba, tomaba nota mentalmente y utilizaba lo que veía en la vida diaria para sus obras. Digamos, es un poco ahora difícil de resumir en pocas palabras los temas tan variados y complejos que abarcó Dostoyevsky en su obra, pero digamos que el ser humano y sus dilemas están siempre al centro de sus creaciones y es un extraordinario narrador de esos que realmente en pocas páginas atrapa al espectador y después ya uno no se puede quitar de la lectura de un libro porque quiere saber cómo continúa, quiere saber qué hay después, cómo termina. Y queda uno realmente enganchado en estos universos universos muy reales que recrea Dostoyevsky en sus páginas. Y entonces, digamos que es una experiencia realmente emocionante leer una obra de Dostoyevsky y tengan presente entonces que cuando algo así que que en su época fue novedoso, fue innovador, después pasan los años, pasan los decenios, pasó un siglo, incluso más de un siglo, sus ideas y sus creaciones precisamente dejan huella y van calando hondo en la cultura, dejan semillas que después otros artistas recogen. Y así es como hoy en día hasta es difícil a veces cuando uno trata de temas, no sé, como esto, como el crimen, el delito, que es lo que lleva a un ser humano a cometer un delito, el peor delito de todos, matar a otro, quitarle la vida a otro ser humano, cuáles pueden ser las motivaciones y las consecuencias de ese acto tan extremo, y otros temas como lo del la
adicción al juego de azar, cómo lo trató en el jugador. Digamos que cuando hay otros autores y otros artistas que tratan temas similares, como que uno, y siempre se remonta a lo que hizo Dostoyevsky antes. Entonces, realmente es el gran punto de referencia del que nadie puede prescindir. El cine tiene 125 años de existencia, o sea que ya cuando empezó el llamado séptimo arte, ahí estaba muy presente la obra, muy conocida, muy difundida, estaba presente la obra de Dostoyevsky. Y aparte, bueno, digamos que los primeros decenios del cine, está el llamado cine mudo y no hay diálogos, música y sonido, es mucho más difícil pensar de llevar a la pantalla una obra de Dostoyevsky que tiene mucho bueno, de diálogos y de desarrollo de personajes y de elementos que realmente es difícil visualizar con lo que se llamaban los intertítulos. De hecho, hoy voy a mencionar solamente una película de la época del cine mudo, que es una adaptación de Crimen y Castigo. Por lo demás, digamos que hay que esperar como los años 30, ya con la llegada del cine sonoro, para que empecemos a ver obras de Dostoyevsky llevadas al cine. Y esto es, si ustedes buscan eh, en el banco de datos de Internet, lo que se llama el Internet Movie Database, imdb.com, que es como el punto de referencia para todos los cinéfilos que quieran buscar información sobre sus películas favoritas. En imdb.com hay como casi 300 títulos mencionados de adaptaciones de obras de Dostoyevsky. Claro, ahí sale de todo, hay cortometrajes, series de televisión, no solamente películas, pero digo, imagínense, es realmente muchísimo material y, y digamos que en la charla de hoy voy a hablar solamente de algunas de las principales adaptaciones de estas 4 novelas que les mencioné al principio y después también alguna otra mención por ahí. Esto es como, la idea es estimular el interés de todos ustedes, tanto en el cine como en la literatura, a partir de la obra de este gran y genial escritor. Por cierto, antes de empezar a hablar de Crimen y Castigo, no se les olviden que todos los libros de Dostoyevsky que están en la librería internacional, tienen un 25% de descuento para los que son socios del Libro Club. Así que es el momento de conseguir obras de Dostoyevsky para leerlas, para conocerlas, para los que nunca las han leído o para tenerlas ahí en la librería personal cuando, bueno, si uno ya los conoce. Vamos a empezar entonces con Crimen y Castigo, que es esta espectacular novela donde tenemos esta figura polémica, controversial y sumamente influyente que ha sido tomada después como ejemplo por muchos otros artistas en diferentes obras, hasta en teatro, bueno, sobre todo en cine, lo que vamos a hablar hoy, que es el personaje de Raskolnikov, este hombre que es llevado a bueno, que llega a la decisión, es una persona introvertida y problemática y conflictiva, obviamente, y que como que tiene una relación muy también complicada con todos los demás. Llega como a tener llega como a la conclusión de que él es superior a los demás y que más bien es como un deber moral para él matar a una persona que es un usurero. Y entonces es una historia de una caída de un ser humano que cae en este
tremendo, trágico error de llevar a la decisión consciente de matar a otro ser humanos, y después con toda una serie de problemas, sobre todo lo que es el remordimiento interno, el conflicto, eh, todo el hecho de no poder olvidar lo que ha hecho y de ser carcomido por el sentimiento de culpa que le deja ese delito. Entonces es como una caída y una redención. Como les dije, la primera vez que Crimen y Castigo llegó a la pantalla fue en la época del cine mudo. De hecho, hay una película de 1923 que es una producción alemana. De hecho, el título original no es ni siquiera Crimen y Castigo, sino que es el nombre del protagonista, Raskolnikov, y es una película que dirigió Robert Wiene, que es una figura bastante importante dentro del cine alemán y del cine clásico. Es algo que siempre se menciona cuando uno estudia lo que es la historia y teoría del cine. En la época del cine mudo hay un periodo muy especial, privilegiado, importantísimo, que es el llamado expresionismo alemán, donde se dan todos los primeros clásicos del cine de terror mundial, como Nosferatu, como El gabinete del doctor Caligari. Digamos que El gabinete del doctor Caligari es la película más famosa de Robert Wiene, pero también entre sus realizaciones está también esta primera entonces adaptación importante de Crimen y Castigo. Raskolnikov es una producción que en realidad se queda corta ante la complejidad de la novela y con todas las limitaciones técnicas del caso, pero también es una producción que tiene sus puntos de interés. Pasan unos años y en 1935 se da algo bastante curioso, que son dos adaptaciones simultáneas que se dan a lados opuestos del océano. Hay una producción francesa y en Estados Unidos el gran director de origen austriaco Joseph von Sternberg lleva a la pantalla también Crimen y Castigo en una versión protagonizada por Peter Lorre, que es este actor, bueno, que ha estado en grandes películas como El Halcón Maltés y Casablanca. Bueno, uno ve las dos propuestas, 1935, una por Joseph von Sternberg, reconocido maestro del séptimo arte, el otro por un tal Pierre Chanel, que hoy en día pocos recuerdan, y uno instintivamente piensa, bueno, debe ser mejor la de von Sternberg, y viera qué curioso que no es así. Es considerada, de hecho, como una de las películas más flojas de von Sternberg, su versión de Crimen y Castigo, demasiado resumida, demasiado esquemática y sin la capacidad como de hacernos sentir este dilema interno del protagonista y toda la evolución que él experimenta. Y la otra, más bien, la francesa, que igual del año 1935 y con Pierre Blanchard en el rol principal, es mucho más lograda, es más cercana a la novela, trata de reproducir incluso los ambientes, aunque se traslada la ambientación de Rusia a Francia y se actualiza. Esto, por cierto, tengan presente que es algo muy común en todas las adaptaciones de obras de Dostoyevsky. Es casi una regla general, no lo es exactamente, pero en su gran mayoría las adaptaciones de obras de Dostoyevsky cambian la ambientación e incluso la época. En el caso entonces
de esta versión francesa se traslada la acción a la Francia de los años 30. Después les quiero mencionar algo, hay otras versiones, otras adaptaciones más o menos fieles. Hay una que se llama Fear o Miedo del año 1946. Hay una que se llama La Soga, que no es una adaptación, pero que es evidentemente basada o inspirada en los conceptos que Dostoyevsky desarrolló en su novela. Y La Soga es una de las grandes obras maestras del genio del suspenso, Alfred Hitchcock, que es una película de 1948, que es técnicamente muy innovadora, porque es como la idea de Hitchcock era como de hacer sentir el espectador que está viendo, que está presente como si fuera en una obra de teatro, que está viendo una acción sin cortes de montaje y a través de un recurso técnico inédito, sin precedentes hasta ese momento. Hitchcock contó toda esta historia de poco más de, bueno, una hora y poco más que dura la película, con un solo movimiento de cámara prácticamente. Y la idea es, son dos amigos que cometen un delito, esconden el cadáver en un apartamento como no muy escondido, en realidad es fácil de descubrir, y después es un lugar donde hay una fiesta y invitan a un profesor de universidad, los dos asesinos, un poco para retarlo a ver si los descubre. Un poco es el concepto que desarrolló Dostoyevsky, eso de la superioridad y del asesino que se siente como tal. Es un poco adaptado a otra circunstancia y es bueno, es muy buena la película, no muy fiel a la novela, ni mucho menos, no aparece ni siquiera el nombre de Dostoyevsky en los créditos, no hay ninguna referencia directa, pero es digamos, una de las películas importantes que han sido influenciadas por la obra de Dostoyevsky de manera bastante directa. Al final de la charla voy a recuperar un poco eso y hablar de algunas películas que no son adaptaciones oficiales, pero que llevan la marca inconfundible de Dostoyevsky en su narración. Bueno, rápidamente, para no quedarnos, que este es el problema que yo sabía que me iba a suceder, de que perfectamente podríamos hablar un par de horas solo sobre Crimen y Castigo y las diferentes adaptaciones cinematográficas que he tenido, pero no vamos a hacer eso porque es muy interesante también analizar las otras obras adaptadas. Entonces, bueno, siguiendo con este breve recorrido de las principales adaptaciones de Crimen y Castigo, digamos que hay por lo menos una veintena de películas realmente importantes basadas en Crimen y Castigo, y son provenientes de todas las latitudes. En realidad hay, bueno, todas las latitudes no, pero digamos que hay entre estas 20 versiones realmente buenas de Crimen y Castigo, hay una alemana, una rusa, una de México, Francia, Brasil, Filipinas, Kazajistán, imagínense, hay una versión finlandesa, incluso bastante buena, de un director que se llama Aki Kaurismäki, que es un director muy interesante, muy original, y esta adaptación que hizo de Crimen y Castigo no es de sus mejores películas, pero también tiene lo suyo y es como muy distinta a todas las demás, estilizada, bajo presupuesto, pero tratando de sacarle provecho al texto tan rico de Dostoyevsky. Entonces, Finlandia, y después obviamente hay varias versiones estadounidenses. A propósito de esto, bueno, siguiendo un poco con el orden cronológico, digamos que hay una versión de 1951 que se hizo en México, cuando estamos hablando de los años 40, 50, son la llamada edad de oro del cine mexicano, ¿verdad? Es la época en la que Emilio el Indio Fernández regala al mundo sus mejores películas y es el periodo mágico del cine mexicano.
Y esta película de Fernando de Fuentes, que se llama así, Crimen y Castigo, no es tal vez de las grandes obras maestras de esa época de cine mexicano, pero aún así es un intento valioso de llevar a la pantalla esta gran novela. Lo mismo podemos decir de la versión de 1956, otra versión que se hizo en Francia por el director Georges Lampin. Y aquí creo que lo más llamativo es la actuación de Jean Gabin como Raskolnikov. Jean Gabin es uno de los grandes actores de la historia del cine francés. Su actuación es impecable. Y toda la película está muy bonita desde el punto de vista formal. Yo lo siento como que es una película hecha con cariño, con atención, con esmero. Es puntual, bien actuada y un poco fría, digamos, un poco como una película que uno siente sin alma. No tiene esa fuerza de la novela, que realmente no se estremece como lectores en algunos momentos cuando se ponen cuando hace que el lector se identifique totalmente con la mente del protagonista, con sus razonamientos y pasa lo que pasa a veces con la obra de Dostoyevsky, que uno se pone a pensar a través de lo que le cuenta el escritor, se pone a pensar en facetas contradictorias y polémicas del ser humano que sin embargo reconocemos que están en todos y que a veces hasta él siente que digamos, pulsiones o impulsos o elementos negativos que surgen dentro de uno, no necesariamente, ¿verdad? El deseo de matar o de robar o de cometer otros crímenes, pero las complicadas vivencias del ser humano, Dostoyevsky las relata, las describe y las desmenuza con una agudeza que realmente no tiene rivales. En eso es donde uno siente muchas veces como la superioridad de la literatura con respecto al cine, porque al cine muchas veces le cuesta visualizar conceptos y sensaciones que fueron creados en la página escrita. Son dos medios diferentes y hay como que hacer un trabajo de traducción que no siempre se logra hacer. Digamos que yo creo que no se logró hacer en 1959 con la otra, una versión estadounidenses. De hecho, el título original es Crime and Punishment USA, o sea, crimen y castigo al estilo estadounidense. Es curiosa la película porque es eh, la primera actuación de George Hamilton, que es bueno, tenía en esa época 20 años y después se convirtió en un divo, sobre todo en los años 60 y 70. Y aquí digamos que su papel de Raskolnikov es bastante interesante, bastante bueno. Pero bueno, ya como para aterrizar y terminar con este tema de las adaptaciones de Crimen y Castigo, voy a mencionar a otra película que no es una adaptación oficial y que sin embargo creo que es la mejor de todas estas que he mencionado. Bueno, aparte la Soga, que es una joyita y que, como dije, no podemos ni siquiera mencionar a viva voz el nombre de Dostoyevsky, porque no sé si Alfred Hitchcock tenía esa intención, pero yo creo que el argumento de la Soga está empapado en el espíritu y las intenciones de Dostoyevsky. Pero aparte de la Soga, digamos, hay una película de Woody Allen que me parece extraordinaria y que es
casi una adaptación no oficial de Crimen y Castigo. De hecho, el título original es Crime and Misdemeanors. En español le pusieron Crímenes y Pecados, de que recuerda Crimen y Castigo, pero no tanto, no hay castigo. De hecho, la película es muy cínica la actitud que toma Woody Allen con respecto a la realidad que él observa. Y son, en realidad, son dos relatos paralelos que se van contando en esta historia, en esta película. Repito, Crímenes y Pecados, 1989. Woody Allen es protagonista, además de ser el director y guionista de la película. Ahí actúa también Martin Landau, y es muy bueno el elenco. Digamos que de las dos historias paralelas, hay una que realmente se parece muchísimo a la de Crimen y Castigo. Y es como decir una adaptación, una modernización o una forma de parte de Woody Allen, que evidentemente es alguien que leyó mucho de Dostoyevsky y que lo asimiló y como que se convirtió en parte de su DNA. Se nota que la huella del maestro está no solamente en esta película, en varias otras películas de Woody Allen, incluyendo una que es una joyita también, que es más reciente todavía, que se llama Match Point. Es algo también muy... se nota muchísimo la influencia de Dostoyevsky en Match Point y en otras. Bueno, una de las primeras comedias de Woody Allen se llama Amor y Muerte. Es como una parodia de Crimen y Castigo ambientada en la Rusia de la época napoleónica, digamos, bueno, es como decir la Rusia que retrató Tolstoy en Guerra y Paz. Como decir, una mezcla de Crimen y Castigo con Guerra y Paz. Es bastante divertida. Pero en muchas películas, sobre todo en los dramas de Woody Allen, la influencia de Dostoyevsky es evidentísima. Y digo, porque Woody Allen es conocido por sus comedias, pero tiene la gran mayoría de las películas de Woody Allen son comedias, pero hay un pequeño grupo de películas más bien muy trágicas, muy dramáticas, que de alguna manera muestran como la cara triste, ¿verdad?, detrás de la máscara del payaso. No es exactamente así, porque también en las comedias muchas veces hay un fondo como de amargura o de reflexiones serias. Pero digamos que hay películas de Woody Allen que sí se salen de la norma y son muy dramáticas. Y en casi todas ellas se siente esta enorme influencia de Woody Allen. Entonces, bueno, digamos que el Crimen y Castigo, aquí les recuerdo el libro que está a la venta en Librería Internacional. Es mi recomendación, pues, como para entrarle al tema Dostoyevsky. La otra opción muy válida, muy interesante, es la de la recopilación de los cuentos. Pero eso lo voy a comentar después. Ahora voy rápidamente con lo siguiente que les comenté después de Crimen y Castigo. Vamos a hablar un poco del Jugador. Esta es una novela también muy intensa, muy profunda desde el punto de vista psicológico, que nos mete realmente en la piel de un personaje complejo, este personaje de Fedia, que tiene rasgos autobiográficos, digamos. Es la historia de un escritor que como que tiene que hacer escribir sobre el tema del juego y después termina presa de ese mundo, o sea, cae en el vicio del juego y de ahí no logra despegarse, y es algo que lo consume totalmente. Porque gasta sus ahorros y los demás, termina robándole dinero a su propia madre para solventar deudas y bueno, todos los problemas de una persona que vive con una congoja y de estar lleno de deudas, perseguidos por los deudores, en fin, los acreedores. En fin, es
una historia muy dramática, muy bien contada y ha sido llevada al cine también en diferentes oportunidades. Una de las versiones más importantes es la que estelarizó Gregory Peck, gran actor de la Hollywood clásica, en una película titulada The Great Sinner, ¿verdad? Que no es la traducción literal de la obra original, pero sí se menciona que es una adaptación de la novela del jugador. The Great Sinner es el gran pecador, ¿verdad? Y es una película hecha como al estilo de la Hollywood tradicional, de la época clásica, eh, con algunos también tal vez esquematismos, pero bastante sólida, bastante fiel a la novela y enaltecida seguramente por el trabajo, gran desempeño de este Gregory Peck, que a mí en lo personal es un actor de antes, que me encantan, que nunca deja de sorprenderme su capacidad de compenetración y su versatilidad. Ha interpretado una galería de personajes tan amplia que es como imposible de encasillarlo, pero siempre uno lo identifica como con el estadounidense, la figura positiva del estadounidense bueno, confiable. Y entonces verlo incluso en esta película donde realmente llega a un punto de degradación es algo impactante, emotivo de alguna manera. Bueno, después hay una versión francesa de 1958 del jugador, que se llama Le Joueur, el jugador en francés, que es supuestamente bastante buena, y digo supuestamente porque no les voy a mentir, es una versión que no he visto y que les menciono, digamos, porque tiene buena fama, tiene cierto, ha tenido buenos comentarios y quiero saltar a otra versión moderna y tampoco, que no es una adaptación oficial, que es El jugador, The Gambler, del año 1974. Esta es una película protagonizada por el gran James Caan. Muchos lo recuerdan como parte de la familia Corleone en la saga del Padrino. Bueno, salió en la primera película del Padrino nada más, porque después su personaje muere ahí. Pero es uno de los grandes actores de los años 70 y su interpretación también es formidable. No hay muchos puntos de contacto en realidad entre el jugador que interpreta James Caan aquí y el jugador original de la novela de Dostoyevsky. Pero hay una cercanía también que es evidente. Este es un profesor universitario y en sus clases habla de Dostoyevsky y es muy interesante, como que atrapa la atención de sus alumnos, interpretando y analizando la obra de Dostoyevsky y habla incluso de la obra del jugador y de cómo Dostoyevsky eh, eh, abarcó experiencias personales muy dolorosas en esa novela y él mismo cae víctima también de ese tremendo vicio de la adicción al azar, que lo lleva después a complicar su propia vida de una manera realmente absurda, ¿no? Una vez, la idea, digamos, es de ver realmente la vida de un ser humano que podría ser, no digo perfecta, pero podría tener satisfacción, felicidad, éxito, y todo se echa a perder debido a esta pasión incontrolable por el juego, por bueno, esta cuestión de la bolita que da vueltas alrededor de la ruleta, en el caso de la novela, ¿verdad? Y bueno, es realmente cautivante y emotivo estar compartiendo
las vicisitudes a veces angustiosas del protagonista de la novela. Y creo que, digamos, la película esta de 1974, aunque no sea para nada una adaptación oficial, sino más bien es una reflexión sobre el texto, captura de manera brillante la esencia de la novela de Dostoyevsky. Y hay una versión reciente del año 2014, interpretada por un vivo muy conocido de los últimos años, que es Mark Wahlberg, y prácticamente un refrito de la versión de 1974. Entonces la menciono solamente como a nivel de curiosidad y de información. Bueno, vamos, para no cansarlos con el cuento, pasamos a la siguiente obra, que incluye una de las grandes creaciones literarias. Es uno de los grandes personajes de la historia de la literatura, el Mishkin, el príncipe Mishkin, el protagonista de El Idiota. También digamos que hay un elemento autobiográfico curioso en la película, porque el personaje del idiota, que es alguien que no es un idiota, en realidad es considerado como tal por los que lo rodean, por la otra gente. Él tal vez es una persona que es muy ingenua, que es demasiado buena e inocentona, pero no es realmente un idiota, pero es una persona que vivió un trauma muy fuerte, que estuvo a punto de ser justiciado, de ser condenado a muerte, y al último momento como que se salva de esa situación. Eso es algo, aunque usted no lo crea, es algo que vivió Dostoyevsky en carne propia, donde realmente estuvo a punto de ser justiciado por un pelotón de ejecución, y se salvó realmente por la mínima, como diríamos. Y entonces es algo que obviamente no se olvida y que lo pone a uno, como le cambia la perspectiva de las cosas, ¿verdad? Y de lo que es la vida, y realmente pensar que hoy estamos aquí y no sabemos qué nos pasará mañana. Entonces, bueno, en el caso no fue un trauma como que el que marcó Dostoyevsky tanto como marca al personaje de su novela, ¿verdad? Pero a raíz de ese episodio, el protagonista es que desarrolla esta personalidad donde es, ¿cómo decir?, la bondad absoluta. Es un personaje también idealizado, porque creo que no existen hombres así, pero es como decir, un hombre absolutamente bueno, y que tal vez demasiado bueno para un mundo que no es perfecto, y que está lleno de vicios y de sentimientos encontrados, de codicia, de rencor, de egoísmo. Entonces, si uno lo quiere ver, interpretar en una clave religiosa, es como decir, ¿cómo podría ser un hombre que decida comportarse como Jesús o seguir las enseñanzas de Jesús al pie de la letra en el mundo moderno? Es imposible, ¿verdad? Porque no se dan las condiciones como para que eso se dé. El mundo es demasiado frío, implacable, con personas que son vistas así como algo como muy buenas, y la gente se aprovecha de las personas que son demasiado buenas. Ese es el dilema del protagonista del Idiota. Para no adentrarnos en otras adaptaciones que no son tal vez muy significativas, voy directamente a la adaptación del Idiota de Dostoyevsky, que es una versión muy extraña porque es un cambio radical de época y de ambientación, pero es una maravilla, realmente es una obra maestra, a pesar de que ha tenido algunos problemas, y ahora se los voy a comentar, pero es una de las obras maestras del gran genio del cine japonés, Akira Kurosawa. Los amantes del cine conocemos a Kurosawa como el director de Rashomon, de Los Siete Samurái, de Los Sueños, Dersu Uzala,
eh, y otras grandes obras maestras de la historia del cine mundial, entre Rashomon bueno, y Vivir y Los Siete Samuráis, eh, estando realmente como en un momento mágico de su carrera, donde había tenido un éxito internacional con una película que proyectó al cine japonés a nivel mundial, que es Rashomon, le dieron la oportunidad a Kurosawa de elegir el proyecto que más deseara y él escogió El idiota de Dostoyevsky. Tengan presente que sí, con todas las otras películas que estoy mencionando, cuando un director de cine decide llevar a la pantalla una obra de Dostoyevsky, es como para un alpinista decir, ok, voy a escalar el Monte Everest, ¿verdad? Es como mirar hacia lo más arriba, lo más difícil, saber de que incluso va a tener muchas críticas de la gente que va a esperar una cierta fidelidad al libro, que ciertos elementos y que es algo sumamente difícil y ambicioso. Entonces, con toda la confianza y el y la convicción del mundo, Kurosawa traslada la historia del idiota a ya desde la Rusia de 1800 al Japón de la posguerra. El cambio es bastante radical. Razona Kurosawa que en todo caso en 1800 en Japón no había una sociedad que pudiera ser un como correspondiente a lo que describió Dostoyevsky. El cambio es interesantísimo. La película ya no se ubica en un mundo de privilegio de la aristocracia, donde los privilegios derivan de un estatus de nobleza, sino es el mundo de los privilegiados, de los nuevos ricos, de los que se han enriquecido económicamente, entonces es como una aristocracia económica. Y en este ámbito igual tenemos a un joven que ya no se llama Mishkin, se llama Kameda, y lo interpreta de manera brillante Masayuki Mori, y es entonces un hombre, bueno, que durante la Segunda Guerra Mundial, la recién concluida Segunda Guerra Mundial, digamos, durante la batalla de Okinawa, estuvo también a punto de ser fusilado, de morir, y se escapó. Y eso es lo que lo marca durante toda su existencia. Y digamos que se convierte en una persona que no puede mentir, es totalmente honesta, totalmente buena, dice siempre lo que le pasa por la cabeza, no tiene ese filtro de decir, bueno, hay cosas que tal vez no son oportunas decir, ¿verdad? Entonces eso le acarrea muchos problemas y sobre todo está la figura de un antagonista que es Rogojin en la novela y que en la versión japonesa se convierte en Akama, eh, interpretado, por cierto, por Toshiro Mifune, el actor favorito de Akira Kurosawa, el que trabajó en muchas de sus mejores películas y que es como el antagonista de Kameda, ¿verdad? Entre Akama y Kameda hay un conflicto fuerte, además de que, bueno, con solo el hecho de que están enamorados de la misma mujer, los lleva a una situación de conflicto, pero con la diferencia de que Akama es un oportunista, es un egoísta y Kameda o Mishkin es todo lo contrario. Entonces, una película bellísima que también bueno, recoge como la crítica a la burocracia que se siente también en la novela original y, y y es, digamos, una película que creo yo que mantiene el espíritu fundamental, lo que, la enseñanza final, la moraleja que deja la novela del idiota, lo que decía Dostoyevsky, que la compasión es la ley fundamental, tal vez la única ley de la existencia humana. Eso es algo que se traslada a la pantalla de manera muy clara y muy
poética, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, de la puesta en escena, de cómo se visualizan los conceptos. Y el problema, bueno, esta de la película, como para terminar y para que lo sepan, es que Kurosawa se acercó al texto con un tan nivel de respeto y eh, de admiración por el texto, que quiso hacer una versión impecable, literal de la novela. Y la versión original del Idiota por Kurosawa duraba 4 horas y media. Era demasiado larga para los productores que se la rechazaron, y sin pedirle nada, sin pedirle ayuda a Kurosawa, agarraron la película y decidieron recortarla por su cuenta, digo, sin dejar que el autor de la obra escogiera por lo menos él mismo lo que se iban a recortar. Entonces, digamos que la primera mitad del Idiota, la película, se siente como un poco atropellada. La segunda mitad es maravillosa, y sin embargo aparecen como de repente algunos personajes que uno no conoce, porque las escenas donde el director los presentaba y los introducía y los hacía interactuar con los otros personajes fueron eliminadas. Entonces, es una de aquellas películas que son eh, imperfectas, tal vez fallidas en algunos aspectos, pero igual son absolutamente hermosas. Y esta es como de las que recomiendo encarecidamente, de las versiones de novelas de Dostoyevsky. Pasamos a los hermanos Karamazov, como para terminar con la charla. Bueno, hay dos cosas que les quiero comentar. Una de los hermanos Karamazov. Yo les decía al principio que los hermanos Karamazov es una de las novelas más ambiciosas de Dostoyevsky. Son como casi 1000 páginas. Es la historia de una dinastía, son 3 hermanos, muchos eventos y mucha emoción a lo largo de estas 1000 páginas. Es una experiencia realmente mm, iba a decir una experiencia mística, ¿no? Tal vez es demasiado, pero es una experiencia muy enriquecedora leer esta novela. Y de las diferentes versiones que ha tenido, hay algunas que son casi, hay una versión rusa que es también como de 4 horas, que es la más fiel al libro, pero digamos la más importante que se dio es una versión igual al Idiota, o peor todavía, digamos que es una versión fallida, porque uno siente que es demasiado esquemática. Es una versión de los hermanos Karamazov al estilo hollywoodense. Ahí sí hay un gran director involucrado en la producción, que está aquí, Richard Brooks. Lo vemos en la portada de este libro. Este es una escena de la filmación de Lord Jim, que es una película basada en una novela de Joseph Conrad. Richard Brooks era un especialista también en llevar a la pantalla textos literarios renombrados. Enfrentó, obviamente, la idea de llevar a los hermanos Karamazov a la pantalla como un reto. Él también, ¿verdad? Como buscando escalar el Everest, pero con un montón de limitaciones. El hecho de que él sabía desde un principio que tenía que hacer una película muy comercial, que iba a ser muy cara, y que tenía que agradarle al gran público. No estaba dispuesto a que le pasara eso, ¿verdad? De hacer una película larga y que después correr el riesgo que los productores se la recortaran. Entonces tuvo que incluso llegar a muchas situaciones como de compromiso con la producción. Él quería filmar la producción en Rusia, en los lugares donde se desarrolla efectivamente la acción, y los costos eran prohibitivos, no se pudo, tuvo que filmar todo en los estudios de la productora MGM. El presupuesto muy generoso, en realidad, $2,5 millones que para para el año 1958, bien, era bastante. Y
Y sin embargo, bueno, Richard Brooks, como menciona en este mismo el libro, él se encontraba con este texto donde se habla de crimen, de religión, de conflictos padres e hijos, de costumbres y de la gente, y habla del amor. Muchísimos elementos, había que escoger algo, había que dejar por fuera gran parte de la historia y reducirla lo más posible. Entonces, digamos que Richard Brooks toma a los hermanos Karamazov y hace como un resumen, lo que se llama eso de las versiones del Reader's Digest, ¿verdad? De los libros que hacen como cuentan lo principal, cuentan el argumento, pero queda como con uno como esperando más. Entonces, digamos, la versión de Richard Brooks es una historia de misterio, de romance y melodrama, pero como dijo algunos de los detractores de la película, muy bonita, muy agradable a la vista, pero parece estar leyendo el índice de la novela, o sea, realmente muy esquemática, si salta de una situación a otra, sin dar el tiempo de apreciar lo que está sucediendo con los personajes. Impresionante el uso del Technicolor, de los colores encendidos, ese es el Technicolor de antaño. Entonces hay un uso simbólico del color bastante evidente, el rojo para visualizar el tema de la pasión, el amarillo, la violencia, el verde por todo lo que es la melancolía, la añoranza, y tonos grises para todo lo demás. Además de estas virtudes formales, tenemos un muy buen reparto, María Schell en el papel de Grushenka, y como Dmitri, el protagonista, tenemos a nadie más y nadie menos que Jules Brynner, que en esa época era el número 1 del cine mundial, recién había ganado el premio Oscar por la película El Rey y yo, así que inicialmente la producción quería a Marlon Brando, cuando Marlon Brando no pudo comprometerse con la producción, escogieron a Jules Brynner y lo hace bastante bien. La verdad que a mí no me molesta, no la siento como tan mala película, pero seguramente se queda corta con respecto a la novela. Cualquier comparación que ustedes hagan con la novela, van a empezar a decir, hey, pero este personaje que se hizo y por qué es tan escueta la historia, ¿verdad? Siendo tan compleja y cautivante la forma en que la contaba Dostoyevsky. En fin, los hermanos Karamazov también tiene otras versiones, pero si quieren ver la adaptación clásica, digamos, es esta de Richard Brooks de 1958. Para terminar, y espero no haberlos aburrido ni cansado con esta charla, me estoy dando cuenta de que ya me extendí más de lo necesario, pero quería hacer como dos cosas. Hablar un poco de los cuentos y recordarles que entonces si les asusta un poco empezar con un libro así, grandotote, que sin embargo es una joya como Crimen y Castigo, yo les recomiendo entrarle a los cuentos. Aquí están todos los 18 relatos breves que escribió Dostoyevsky a lo largo de su carrera, y en especial hay uno que me encanta, que es lo más romántico, lo más sentimental, creo que ha escrito Dostoyevsky en su carrera, que es Las Noches Blancas. Noches Blancas es un relato de unas 50 páginas, que es muy también como tierno y lleno de sensibilidad y con un final demoledor también. Pero vieran que es una obra realmente de las más delicadas y sensibles, creo que ha escrito Dostoyevsky. Y es una maravilla, sinceramente, la versión que el italiano
que el maestro italiano Luchino Visconti creó en 1957. Curiosamente, aquí actúa también María Schell en el papel de Natalia. Yo creo que más bien la eligieron para interpretar el papel de Grushenka en Los Hermanos Karamazov después de que ella trabajara en esta versión de Las Noches Blancas. Entonces, bueno, si no saben quién es Luchino Visconti, les garantizo que es uno de los grandes del cine italiano de todos los tiempos, autor de películas realmente fundamentales en la historia del cine italiano, y no solo italiano, del cine en general, como El Gattopardo, Muerte en Venecia, y La Tierra Tiembla, un clásico del neorrealismo. Y digamos que Las Noches Blancas, si uno estudia la historia del cine italiano, también es muy importante porque son unas de esas películas que van cambiando un poco las reglas de lo que se había dado después del surgimiento de lo que se llama el neorealismo italiano, una forma diferente de hacer cine más cercana a la realidad de todos los días, bueno, no hay... no es el momento de hablar del neorealismo italiano, pero digamos que Las Noches Blancas es como un punto de ruptura y preanuncia esa temporada tan fabulosa y tan rica del cine italiano que son los años 60. Es un proyecto que Luchino Visconti quería inicialmente hacer como una película muy de bajo presupuesto, muy estilizada, centrada en el tema del onírico, de los sueños y de la realidad. Y después, conforme se fue haciendo el proyecto, se hizo cada vez más ambicioso, más grande. Se decidió filmar todo en un estudio de filmación, o sea, se recrearon calles y un barrio casi completo en un estudio de filmación, bueno, en Cinecittà, la Hollywood de Roma. La ambientación también se traslada de la Rusia del 800 al barrio Venecia de Livorno en los años 50. El protagonista masculino es Marcello Mastroianni, nada más y nadie menos que una de las figuras más destacadas del cine italiano de todos los tiempos, el que incluso se convertiría en el divo número uno del cine italiano inmediatamente después de Las Noches Blancas, cuando trabajó en La Dolce Vita de Fellini y después en El Divorcio a la Italiana y muchas otras películas más. Pero digamos que en esa época estaba muy jovencito, estaba en un divo en ascenso, y es muy buena la actuación de ambos. Y hay unas escenografías estas todas estilizadas que uno siente lo artificial y al mismo tiempo es una artificialidad que no impide llegar al corazón o entender el corazón de los personajes, los dilemas que sufren. La historia muy básica es de un tipo solitario que una noche encuentra una muchacha guapísima que está en lágrimas y se le acerca y se enamora de ella, la quiere conquistar, pero ella todo lo que hace es pensar en su amante que hace un año como que se marchó, y ella todas las noches lo espera porque tiene una cita ahí en un puente y nada, que él vuelva. Entonces el relato de Las Noches Blancas se desarrolla en el transcurso de 4 noches y una mañana. La película reduce un poco, son 3 noches y no hay mañana. Bueno, la mañana es solamente la lectura de una carta que la película resuelve de otra forma. Y entonces, sin hacer el spoiler de cómo va a terminar, pero es impresionante cómo termina la novela y la película. Hay una gran fidelidad, yo creo, desde el punto de vista de la adaptación, lo que hace igual Visconti con mucho respeto, con mucho cariño por el texto, sacándole máximo provecho y creando como una atmósfera realmente onírica, como de ensueño, donde parecen como que se van borrando las fronteras entre la realidad interna que viven los personajes y la realidad externa de la ciudad. En fin, es una joyita una de las mejores películas italianas de los años 50 y es
una película realmente de gran importancia, de gran valor artístico. Con esto yo casi que te habría terminado esta breve introducción, este breve recorrido por las principales adaptaciones cinematográficas de 4 novelas y un relato de Dostoyevsky. Quiero mencionar algo más. Como les dije antes de que Woody Allen, por ejemplo, es tan influenciado por Dostoyevsky que uno ve esa influencia en muchas de sus películas. Hay otros con el que pasa lo mismo. Hay uno en especial que yo quiero mencionar porque es uno de mis favoritos y creo que es uno de los grandes directores de todos los tiempos y no me canso de recomendar sus películas y de decirle que a los que aman el cine que realmente estudien y descubran el estilo inimitable de Robert Bresson. Todas las películas de Robert Bresson tienen de una u otra forma una influencia muy directa y muy profunda de la obra literaria de Dostoyevsky, en especial Pickpocket, que es una película de 1959, es acerca de un carterista compulsivo, un ladrón compulsivo, cuyas vivencias, incluyendo todo ese trayecto de caída y redención, siguen prácticamente el recorrido espiritual de Raskolnikov en Crimen y Castigo, aunque se cambia el crimen, no es ya un asesinato, sino es el robo, pero es una maravilla de película. Y hay otras películas de Bresson como O Hazard Baltasar, que es como una versión muy diferente e impredecible del Idiota. Y también otra de mis favoritas es El diario de un cura rural o El diario de un cura de campaña, que está escrito digamos, la película está narrada en primera persona, hay una presencia muy fuerte, constante de un diario que el protagonista va tomando y donde va expresando sus inquietudes y es evidente el antecedente literario en la obra de Dostoyevsky, Las Memorias del Subsuelo. Igual es una persona conflictiva, como enferma, en crisis consigo misma y que manifiesta así sus disconformidades y sus y lo que lo carcome por dentro de una manera que uno es escalofriante, digamos, como uno se siente también tan cercano de una persona que pues que en este caso que sufre y que busca una salida. Las Memorias del Subsuelo creo que es también la gran influencia que tuvo Paul Schrader al momento de escribir el guión de Taxi Driver. Con esto sí yo termino la charla, porque además es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Taxi Driver es una película que Paul Schrader escribió basándose un poco en experiencias personales, pero bebiendo de la obra de Dostoyevsky, de Las Memorias del Subsuelo, y creando este retrato inolvidable de enajenación urbana que sigue siendo considerado como uno de los puntos más altos del cine norteamericano de los años 70. Puro Dostoyevsky en muchas cosas. Taxi Driver, gran actuación de Robert De Niro y todo es una gran película. Entonces no está basada en Memorias del Subsuelo, pero ahí está el antecedente literario. Y a este propósito les digo, podremos seguir hablando de eso por horas de horas y encontrar las influencias de Dostoyevsky en docenas, no, cientos de películas que se han realizado desde que existe el séptimo arte. Realmente el tema es
más amplio de lo que hemos podido abarcar en esta charla, pero es como una introducción y yo espero que ustedes se hayan quedado como con las ganas de conocer un poco más de estas novelas, de estos relatos y de estas películas. Así que les doy le mando un cordial saludo, un agradecimiento por haberme seguido. Recuerden que repito lo que les dije al principio, que todas estas obras de Dostoyevsky que están a la venta en Librería Internacional tienen un 25% de descuento para socios del Libro Club, así que aprovechen, disfrútenlas y después van a agradecerme, yo creo, de que para los que no se habían acercado antes a la obra de Fyodor Dostoyevsky, creo que va a ser muy valioso y enriquecedor hacerlo ahora. Entonces, muchas gracias nuevamente a la Librería Internacional por este espacio, a todos ustedes por seguirme y como siempre los invito a disfrutar de los grandes libros, de las grandes películas y me despido con el saludo de siempre. Gracias y que la pasen de película.